de este bloque. Lo primero que me gustaría que compartiéramos, y atendiendo además a que no va a haber presentaciones individuales, sino unas conversaciones que queremos que vayan enviando desde ya sus preguntas, es hablar de dos conceptos que me acuerdo perfecto de la última campaña presidencial, y también quienes hoy día nos acompañan, probablemente más allá de que no lo declaren en este momento, hay también un aire presidencial en lo que puede ocurrir en los próximos meses. Entonces, cuando hablábamos en la última campaña acerca de tal vez dos de los focos relevantes en términos políticos y también sociales, aparecía la infancia y también aparecía el tema medioambiental o del mundo y la contaminación en la que estamos viviendo. Y justamente son dos temas, y se los traigo a colación a partir de una noticia que en estos últimos días se han mezclado. Nos enteramos, por ejemplo, que en Quintero el colegio tiene que cerrar porque, dadas las condiciones medioambientales de la zona, hay algunos alumnos que no pueden físicamente seguir adelante con sus clases y se toma esa determinación que es cerrar el año escolar. Y se mezcla justamente la infancia con el tema medioambiental de manera muy evidente. Y también se mezcla cuando vemos lo que ha significado el movimiento de Fridays for Future, que está su vocera local acá, donde es nuevamente un sector de la infancia, o en este caso de la adolescencia, quien hace tal vez el llamado de atención más potente en el último tiempo. Parto con esta provocación para preguntarles también, y comenzando con Valentina, ¿qué es lo que crees que haría falta como una señal desde el mundo político que hoy nos acompaña y que vamos a ver también desplegado en la COP25, para considerar que lo que desde movimientos como este se está pidiendo realmente es tomado en serio? Creo que principalmente empatía. Como mencionaste, acaba de cerrar una escuela en Quintero y es solo un símbolo de toda la crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo actualmente. Personalmente, yo crecí en el campo, caminaba alrededor de 2 kilómetros para cuando éramos pequeñas, para ir a ver a mis abuelas, y crecí escuchando como mi mamá me decía que ella en algún momento hubo árboles, como ahí en algún momento había animales libres corriendo, como ha desaparecido toda la flora y fauna en solo 30, 20 años desde que ella tiene memoria, y ella sí, crecí escuchando todas las historias de la identidad indígena con la que yo también vivo, porque vengo de una familia indígena, una familia que ha sido históricamente saqueada, y bueno, testimonios como los míos de que crecimos escuchando cómo todo el territorio ha sido saqueado es una de las millones de historias que se repiten en toda Latinoamérica y África, los países del tercer mundo que nos vemos saqueados por el primero. Entonces siempre es fácil decir, quizás a los políticos, a las autoridades, estamos avanzando, vamos a resolver la crisis, porque ellos nunca han tenido que respirar ese aire que están respirando en estos momentos los niños en todas las zonas de sacrificio. No han tenido que crecer escuchando todas esas historias desgarradoras de cómo les han quitado todo a millones y millones de familias en todos estos países del tercer mundo. Entonces siento que eso es lo que le falta al ambiente político, que se llenan las bocas de palabras, pero siempre hay 3 etapas: el no saber, no hacer nada, el saber y no hacer nada, y el saber y hacer algo. Y hasta ahora están casi todas las autoridades en la segunda etapa. Saben, pero no están haciendo nada. Entonces, empatía principalmente. Empatía que se mezcla entonces con los términos que abrimos en esta provocación, que es la infancia y la contaminación al medio ambiente. El senador Kass, ¿cómo recibe estas palabras también, lo que significa además la demanda por empatía frente a estos temas? Hoy día estamos claramente enfrentando un cambio de ciclo político en materia medioambiental. Creo que la infancia, la juventud, es la que estaría marcando sin lugar a dudas la pauta. Y me alegra ver que hoy día, de hecho, en Chile sobre todo, estoy viendo un nivel de receptividad bastante transversal en estas materias. Creo que vamos a tener un hecho histórico como es la COP en pocas semanas más, donde de hecho vamos a enfrentar el desafío más grande que tiene la humanidad en la actualidad, que si efectivamente vamos a lograr convencer a las grandes potencias del planeta. Y Chile obviamente tiene que ser un ejemplo. Aquellos que creen que Chile simplemente tiene que lavarse las manos y no hacer nada porque movemos un poco la aguja, o al final no somos un actor que pueda finalmente cambiar el calentamiento global. Creo que Chile sí tiene una oportunidad histórica de liderazgo, como tal vez lo cumplimos en el pasado en otros temas,
y de poder coordinar internacionalmente a potencias tan diversas y que a veces tienen una mirada más bien negacionista. O sea, que da drama que hay ciertas potencias que no creen que este es un tema real. Y creo que lo que está haciendo el presidente Piñera, lo que está empujando para que potencias importantes se sienten a la mesa, ver que China, que por mucho tiempo también hizo oídos sordos, hoy día poco a poco empieza a entender de que el cambio climático y la agenda medioambiental no es una opción de ignorar, sino que tiene que ser una obligación. Ver al mundo privado, que hoy día una empresa empieza a entender de que si que no se conecta con la demanda ciudadana de sustentabilidad, esa empresa probablemente no va a tener ningún futuro. O sea, yo hoy día no veo ni al mundo privado con opción de tener éxito si no se toma en serio el tema medioambiental. No veo al mundo político con opción de tener éxito si es que no se toma en serio el tema medioambiental. Y claramente son los niños y la juventud la que está marcando la pauta para que esto finalmente ocurra. Senador Armas, ¿cómo se relaciona el mundo de la política con los movimientos sociales y en particular cuando tenemos un interlocutor que es un niño? Ahí, allá abajo. Ahí sí. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Y junto con responder la pregunta, estaba reflexionando respecto a lo que señalaba Martina, ¿no? En el sentido de decir, digamos, esta voz que surge con tanta fuerza desde la sociedad civil. Y ella decía, ¿qué se espera del mundo político? Y decía con mucha razón, empatía. ¿Qué es lo que es empatía para el efecto? Empatía tiene que ver con cercanía, con proximidad, con atender precisamente esa demanda tan fuerte y tan oportuna que surge precisamente de la sociedad civil. Entonces yo pensaba, empatía sí, pero eso no es suficiente para el mundo político, porque la empatía sin compromiso, y ahí está creo yo la palabra fundamental, en definitiva no nos produce los resultados adecuados. Entonces, claro, uno podría decir, el mundo político ha hecho esfuerzos. Claro, uno podría decir sí, la primera Convención de Cambio Climático del año 1992 ya empezó así a poner este tema arriba de la mesa, después vino Kyoto, después vino el Acuerdo de París, pero todo eso, pienso yo, ha sido en parte insuficiente y por lo tanto, como decía Felipe, esta COP25 es una muy buena oportunidad para que Chile y el resto de los países asuman compromisos que hasta ahora no han sido lo suficientemente fuertes. Ahora, yo con toda franqueza quiero poner arriba de la mesa también, asumiendo que la respuesta del mundo político no ha sido, el compromiso del mundo político no ha sido lo suficientemente fuerte, que la política muchas veces, o casi siempre, tiene que ver con articular y con equilibrar conceptos que son, o líneas que son de alguna manera opuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como se señalaba aquí, desde el mundo, uno podría decir, de la producción, durante mucho tiempo hubo una negativa, tanto conceptual como en los hechos, a asumir que el cambio climático y los temas ambientales eran extraordinariamente importantes, y ese mundo ha sido particularmente renuente a adoptar las medidas que tiene que adoptar para que tengamos una economía verdaderamente sustentable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el mundo político frente a esa actitud? Tiene que ser que cambie esa actitud para que tengamos no solamente un compromiso político, sino también un compromiso del mundo productivo. Y por el otro lado, también de pronto han surgido posiciones que podríamos denominar son más extremas, exactamente desde la línea opuesta, donde a veces el mensaje es algo así como, poco menos que no avancemos precisamente en el aporte que puede significar ese mundo productivo. Entonces yo creo, Valentina y los demás del panel, que el primer desafío político que existe, junto con el compromiso, es ser capaz de equilibrar estos dos elementos que están en tensión. Y yo creo que es perfectamente compatible tener un sistema económico que fundamentalmente derrote la desigualdad y derrote la pobreza, y tener también una mirada para que ese esfuerzo vaya absolutamente de la mano con el cuidado del medio ambiente. Y juntar ese equilibrio, equilibrar esas dos tensiones, yo diría que es la mayor dificultad que tiene el mundo político frente al cual tiene que responder.
Senadora Jimena Rincón, que está también junto a nosotros, además de la referencia que puedo hacer a lo que ha contado Valentina y esta provocación, también hubo la conversación inicial, quiero aprovechar al tiro tomando una pregunta del público que de algún modo tiene completa relación con lo que estamos hablando. Señalan, Danilo, muchas gracias por la pregunta. Si el cambio climático es un tema prioritario globalmente, lo que hoy está en el fondo bastante establecido sobre la mesa, ¿cuáles son los puntos de diferencia política que pueden dificultar la implementación de que esas medidas sean tal vez a la velocidad que muchos esperan que sean? Lo digo también por lo que decía el senador Alaman de los puntos de controversia o de distancia que pueda haber en el mundo político, tal vez de alguna manera nos puede ilustrar sobre lo que pasa a nivel local y que hace que esto sea tal vez más lento de lo que se espera. Por acá. Ahí sí, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, primero agradecer el espacio, felicitar a la Conrad Adenauer por este encuentro, estos días de reflexión en torno a este tema. Y agradecer la oportunidad de compartir con mis colegas y con Valentina, que se llama como Nico, hace ya algún tiempo, 20 años, no me acuerdo, del 2018, una joven, una niña, hizo un llamado no violento, pacífico, al mundo. Y en algo así como 3 minutos hizo una reflexión que es desde la infancia, de los niños, que tiene que ver con el tema que nos han puesto al inicio de la reflexión. Y les dijo a los líderes del mundo: ustedes dicen que aman a sus hijos por sobre todas las cosas, y les están robando el futuro ante sus propios ojos. Y ella desde ese día movilizó a los niños del mundo con este viernes libre por el futuro, ¿no? Dicho en español. Y creo que para responder a tu pregunta uno tiene que ir a la práctica, porque la verdad es que en el concepto vamos a estar todos de acuerdo. Felipe nos interpelaba por los niños primero, ¿no es cierto?, a lo que se acuñó en el gobierno del presidente Piñera, y uno puede concordar con lo que señala Andrés Alaman respecto de que tenemos que concordar que el desarrollo tiene que ser sostenible, que no se contraponen los conceptos, pero la reflexión es, bueno, ¿cómo pasamos a la acción? Porque Valentina nos decía empatía, Andrés hablaba de que la empatía sin compromiso, la verdad es que no caminaba, pero yo le voy a agregar un tercer desafío, que es la acción. Porque yo puedo ser súper empático, puedo estar súper comprometido, pero si no me movilizo, la verdad es que nos vamos a quedar en aquello, nos vamos a quedar en la convicción que tiene Felipe de que los niños son nuestro primer llamado a la acción, o lo que dice Andrés, pero tenemos que pasar más allá del título de la canción, tenemos que ponerle letra y tenemos que cantarla. Y eso supone que reflexionemos en todos los desafíos que tenemos. Nosotros somos sede de la COP25 y creo que nadie puede no estar ajeno a lo que eso significa. Somos sede de la COP25, nuestros niños aquí en Chile nos desafían y nos dicen en ese llamado a la COP25, y lo anoté, me puse a investigar, ellos dicen hay 3 compromisos que Chile tiene que sacar adelante, los niños de Chile, Valentina liderando el resto. Tenemos que tener un Estado que declare la emergencia climática y promulgue una ley de cambio climático, y ahí está el Parlamento sin avanzar. Un segundo desafío es poner fin a la zona de sacrificio y cerrar las termoeléctricas, y ahí estamos. Tenemos un pendiente gigantesco después de los fallos de la Corte Suprema respecto a Quintero y Puchuncaví. Y tercero, reforestación de 600.000 hectáreas con especies endémicas. No sé si estoy mal, pero entiendo que esos son los 3. ¿Falta una? Firmada por los Cazul. Ya. Pero digamos 3 acciones concretas, más, ¿no es cierto?, 2 que no son menores y que tienen que ver con un debate súper importante y relevante en Chile, el CASU y el TPP. Respecto al TPP, está ahí el trámite en el Senado. Nosotros hemos señalado que hay temas que merecen reserva de constitucionalidad, ya vamos a ver en la sala cómo va ese debate. Pero claramente, respecto de estas 3 cosas que son acciones súper claras y decididas, estamos a leer. Y si además nos vamos a un tema no menor, que es el
estado de cumplimiento de la EDA, Evaluación de Desempeño Ambiental 2016, la verdad es que dejamos harto que desear. Y ahí la pregunta es, bueno, quien gobierna hoy día, el Ejecutivo, tiene que poner el checklist y tiene que decir, bueno, cómo nos movemos en el sentido correcto. Y quienes estamos en el Parlamento tenemos que hacer lo propio con lo que nos toca en materia de leyes y legislación que está al deber. Nosotros promovimos y agradecemos al gobierno que lo haya recogido el tema del delito ambiental como ley. Y es una iniciativa parlamentaria, el gobierno la recogió, le puso urgencia, tenemos que acelerarla y tiene que ver con lo que los jóvenes nos dicen. Pero empatía, sí, compromiso también, pero acción. Si no, todo esto va a significar que vamos a tener un problema que se tuvo hace muchos cientos de miles de años atrás, y es que el hombre, para sobrevivir, enfrenta la necesidad de cómo procesar los alimentos, cómo se calentaba y crear fuego. Y después de que crea el fuego dice, wow, tengo que ver cómo lo apago. Y aquí un poco pasa lo mismo, ¿no? El hombre, en su necesidad de sobrevivir, ha desarrollado la especialización, ha desarrollado una serie de cosas, pero hoy día se encuentra con este llamado de atención de, bueno, ¿cómo controlamos esto? Porque esto tiene que ser sostenible. Y la reflexión es, ¿qué estamos haciendo para que sea sostenible? Y podríamos hacer la enumeración de lo que nos pasa y con eso cierro, a ver, el espacio al resto, con los compromisos que tenemos en nuestro país en materia de los objetivos del desarrollo sostenible. Y ahí hay 17 compromisos, y solo en este ámbito, yo voy a nombrar los que estamos al debe: salud y bienestar. Con la contaminación de las zonas de sacrificio no vamos a cumplir con ese objetivo, claramente, que es el número 3. El agua limpia y el saneamiento, objetivo número 6. En Chile tenemos más de 1 millón de personas que no tienen agua potable rural. Ahí tampoco estamos cumpliendo. Ni que decir del tema sanitario. Ayer Pedro Valdivia, acá en la calle Pedro Valdivia, ¿no es cierto?, en Santiago, pero tuvimos Osorno y Puerto Octavio. Tercero, energía accesible y no contaminante, compromiso número 7. No podemos estar tranquilos en este ámbito, menos cuando las cuentas de luz suben y tenemos a familias a las que no les suben sus ingresos. Cuarto punto, ciudades y comunidades sostenibles, el compromiso número 11. Todo el tema de reciclaje. No tenemos política pública de reciclaje, estamos en debe. Y eso debería ser parte de, y yo espero que los senadores tomemos este tema como desafío de la Ley de Presupuesto 2020. Más aún cuando somos sede de la COP25. Vida submarina, número 14. Sin lugar a dudas, Chile puede jactarse de ser líder mundial en las áreas marinas, pero cuando enfrentamos una extracción de los recursos en materia de pesca que es no sostenible, no podemos estar tranquilos en este punto. Y el número 14. Y dejo para el último el número 13, que es la acción por el clima, donde claramente estamos al debe. Y creo que ahí tenemos una reflexión importante. Y creo que los niños no están sacando el pizarrón, pero nosotros tenemos mucho que decir, hemos dicho y tenemos que hablar. Gracias, senadora. Valentina, ¿dirías que cambió de alguna manera tal vez si hubo alguna reacción que ustedes consideran o que han evaluado como tal desde el mundo político después de ese cómo se atreven, que fue tan comentado, elogiado o criticado desde distintos puntos de vista de Greta en su momento en agosto pasado? O sea, la respuesta del ámbito político más que nada, bueno, siendo sincera, y como movimiento también lo hemos conversado también tanto a nivel internacional, local, nacional. Con el movimiento incluso se ha empezado muchas, no sé, entidades políticas incluso a limpiar imagen quizás, incluso. Y justamente como menciona la senadora sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, queda todo en las palabras, pero nada queda en la acción. Y por eso yo también comentaba el hecho de que a mí la empatía me lleva a la acción. Para mí ser empática, para finalizar, el hecho de definirme como una persona empática termina cuando ya actúo por eso. Y a propósito de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Creo que en el ámbito político nunca se ha evaluado la crisis climática y ecológica como lo es exactamente, que es una construcción histórica de hechos, de acciones, de dinámicas de consumo, de explotación y de violencia hacia la tierra y sus especies, que es lo que es. Y es justamente por eso que organismos internacionales como la ONU dicen que para solucionar la crisis climática tiene que haber objetivos como el quinto, que es la igualdad de géneros, el séptimo, si no me equivoco, que es educación de calidad, salud. En Valdivia, de donde yo soy, hace alrededor de 3 días hubo una marcha porque no hay fondos para el hospital. Hay más de 1000 personas varadas en los pasillos porque no hay fondos. Exacto. Y en todo Chile se estaban manifestando los funcionarios de la salud pública. Organizaciones transparentes y democráticas, porque vemos que acuerdos internacionales como el TPP-11 han pasado, si bien a la Cámara de Senadores, sin cumplir constitucionalmente con el hecho de que se haga la consulta indígena para que pase a votación. Entonces, estamos incumpliendo con muchos objetivos que, si bien han sido vulnerados a través de un proceso histórico, porque nosotros como movimiento evaluamos el cambio climático como una construcción histórica, porque es una construcción histórica de nuestras dinámicas de consumo, de explotación y de violencia, como ya mencioné. Entonces es muy importante que, como mencionaban en el panel anterior, de que todos los ministerios trabajen en conjunto. O sea, el Ministerio de la Mujer no puede estar separado trabajando con el medio ambiente, porque el Acuerdo de París dice que la igualdad de género es esencial para solucionar la crisis climática, porque es la misma dinámica de explotación que han vivido las mujeres o las hembras, y es la misma violencia que viven, no sé, las especies, las comunidades indígenas, etc. Y eso, principalmente. Senador, me llega una pregunta sobre los compromisos reales en torno al cambio climático, yendo justamente al tema de la acción, y donde nuevamente Escazú es como el elefante al medio de la galería, es como que no lo queremos ver, pero igual está ahí y va a pesar para el desarrollo de la COP25 y va a ser un tema sin duda. ¿Cómo cree que podemos justamente enfrentar lo que eso va a significar? ¿Cuánto pesa la determinación sobre Escazú? ¿Cuánto complica el ser escenario del COP25 con esa situación? ¿O cree que es algo que podemos tal vez de algún modo soslayar para desarrollar lo que eso implica? Yo creo que efectivamente es un tema que hay que abordarlo, y a mí me pareció bien que las autoridades en el último tiempo hayan señalado que están revisando, están examinando lo que había sido la posición original al respecto. Yo creo que esa es una buena noticia. Pero junto con eso, yo me quedé pegado en los conceptos que han ido surgiendo en la conversación. Y quiero agregar uno que para mí es el más importante desde el punto de vista de las políticas públicas. Porque partimos con la Valentina con empatía, yo agregué compromiso, la Jimena agregó acción, pero yo quiero agregar un cuarto, que es lo que yo creo que puede hacer la diferencia. Metas tangibles. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces con las políticas públicas? Se dice, como dice la Jimena, se empieza a producir una generalización. Entonces, por ejemplo, todo el mundo dice, tenemos que disminuir y derrotar la pobreza. Otros dicen, no, así, tenemos que... No, mira, si es que más allá de lo grandilocuente, yo lo quiero plantear con mucha franqueza. Esta es una suerte de coartada del mundo político. Porque decimos, tenemos que disminuir la pobreza, alguien puede decir, tenemos que mejorar la seguridad. Pero el mundo político muchas veces se queda ahí y no dice lo que tiene que decir, que es establecer un parámetro donde la acción política pueda ser medible. Porque si todos decimos que tenemos que disminuir la pobreza y nadie decimos cuándo queremos hacerlo, y le decimos a los ciudadanos, miren, júzguenos ustedes por si somos o no somos capaces de cumplir efectivamente lo que decimos, entonces ahí hay una gran falencia de la política. Y yo lo que veo, que también creo, Rayén, que es positivo, es que ahora las demandas ambientales vienen con plazo. O sea, nadie puede decir, o nadie se lo toma en serio, si alguien en la COP25 dice, sí, nosotros vamos a alcanzar la carbono neutralidad. Y se queda ahí. No, ahora hay que decir, tenemos que alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050, o
o en el año 2030 o antes que se pudiera, y por lo tanto lo que estamos diciendo desde el mundo político es algo muy inhabitual. Estamos diciendo, júzgueme, sáqueme al pizarrón, como dice la Jimena, si no cumplimos con esa meta. Y cuando uno establece una meta, establece una segunda cosa. La lista que tenía la Jimena, que es muy completa, no tiene plazos. Y porque no tiene plazos, no se cumple. Porque si no hay plazos, nadie está comprometido a cumplir esas metas. Entonces, si decimos carbono neutralidad a tal fecha, tenemos que decir descarbonización de la matriz energética a esta fecha. Y si decimos, como decía la Valentina, reforestación de tantas miles de hectáreas con bosque nativo en tales y tales zonas, bueno, vamos viendo año a año cómo eso se está cumpliendo. Y si decimos, por ejemplo, terminar con las zonas de sacrificio, bueno, otra vez lo mismo. ¿Cuándo vamos a terminar con las zonas de sacrificio? Yo el otro día tenía una conversación con un amigo mío que hace muchos años que está preocupado del tema del efecto que tiene, entre otros elementos, la leña. Piensen ustedes que Chile tiene 11 millones de habitantes que viven en zonas saturadas. 11 millones de habitantes. Si uno empieza en el invierno, empieza a ir al sur, no solamente Coyhaique es una ciudad irrespirable. Pasa lo mismo con Osorno, pasa lo mismo con Temuco, pasa lo mismo con Talca. Entonces empiezan a salir las medidas, ¿no? Algunas más obvias que otras. Oye, cambiemos los calefactores. Entonces, como decía la Jimena, en el presupuesto hay una cifra para cambiar los calefactores. Le metemos calculadora y resulta que los calefactores, gastando esa plata, los vamos a haber cambiado en 35 años más. Entonces, para terminar, yo creo que una cosa muy positiva que surgió en esta demanda desde la sociedad es que se exige que haya acciones, pero le llevan metas y le llevan plazos. Y eso es un tremendo desafío para el mundo político, porque si no se cumplen esas metas, entonces la gente, a la hora de las elecciones, por supuesto que va a optar por personas que en definitiva cumplan con aquello que comprometen. Senador, ¿cuál es su opinión sobre, a propósito de esas metas, para seguir sobre lo mismo, ya voy por otro lado, senador Kass, con el anuncio presidencial sobre el 2040 para el cierre de las centrales que usan carbón? Me parece muy bien, y ojalá pudiera mandar lo más rápidamente posible. Y también, bueno, aquí hay que mirar para adelante, no hay que... Pero ¿le parece bien la cifra de 2040 porque fue parte del debate posterior? Se no supone, el cierre como tal, se sino supone el que es actual. 2040, y yo entiendo, no sé exactamente, que el plazo no es así, se pretende adelantar, incluso que vayamos más rápido, se está hablando incluso del 2030. Bueno, aquí hay que ser lo más rápidamente que podamos, ¿no? Así, y aprovechar este tremendo potencial que tenemos en Chile con energía limpia. Si nosotros tuvimos, como quien dice, en la tercera revolución industrial, todos los combustibles nuestros son fósiles. Y no tenemos, y tenemos que echarlos de afuera. Entonces, ahora tenemos posibilidades, por ejemplo, con el sol, que son gigantescas. Bueno, y también ser autocríticos todos, sin tratar de poner el dedo en la mano. Pero hasta hace pocos años se seguían autorizando centrales a carbón. Hasta hace muy poco tiempo. Entonces también ahí hay una contradicción de la clase política, porque si admitimos generadora a carbón y 3 años después decimos que tenemos que descarbonizar, entonces tiene toda la razón la sociedad civil de decirnos no, muchachos. Vale, pónganse ¿tú serios. querías agregar algo? O sea, todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un plazo y el 2030, porque 2030. Y es justamente porque, y bueno, el gobierno paga todos los informes del IPCC, todos los gobiernos que son parte de la Organización de las Naciones Unidas son quienes pagan los informes y son ellos quienes sacan la foto para las convenciones, pero las acciones no las vemos. Y por ejemplo, bueno, siempre vemos como metas intangibles quizás algunos de los objetivos de desarrollo sostenible como la igualdad de género, ciudades sostenibles, pero no son, o sea, son totalmente tangibles. Por ejemplo, se ha visto muy cuestionada la reforma tributaria actualmente porque tampoco abarca el impuesto al carbono o a las emisiones de gases efecto invernadero, y siendo que es muy importante, siendo que el Acuerdo de París es un acuerdo que en este momento es de vida o muerte, y yo considero que es el acuerdo más importante al que está adscrito todos los estados del mundo.
Bueno, no Estados Unidos, lamentablemente. Pero creo que todas las metas, creo que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son todos tangibles. El único obstáculo es liberarnos de la ambición, de los intereses económicos, y como creo que todos los jóvenes del mundo, y como Greta, también ha visibilizado esta lucha histórica de todas las comunidades que se ven vulneradas constantemente, es el hecho de que dejemos de hablar de intereses económicos y empecemos a hablar de los sociales, de los socioambientales, de los socioculturales. Exacto, no podemos estar aprobando el TPP-11 y no aprobar el Acuerdo de Escazú. O sea, es una contradicción total, en especial ahora que estamos frente a la COP25. Y que la misma Organización de las Naciones Unidas es quien dice constantemente a Chile, lo ha dicho reiteradas veces, que firma Escazú, que es esencial. Senador Kast, tengo una pregunta específica, nombre y apellido para usted, y que justamente nos lleva al espacio de las acciones concretas. Pregunta, perdón, se me acaba de perder, acá está, pero es un clásico ese. No, pregunta, ¿cuándo cree que va a salir la legislación, por ejemplo, para la regulación de los plásticos de un solo uso, como una cosa más concreta, y la posición de Evópolis al respecto? Bueno, a esa pregunta, decirle que ingresamos al proyecto de ley, de hecho, hace 3 meses atrás. Lo trabajamos, de hecho, con mucha fuerza. Se dijo en su minuto que las bolsas plásticas se las sacábamos iba a ser muy difícil. Finalmente fue un tremendo éxito, fue elegida, de hecho, la política pública tal vez más aplaudida del año pasado, ¿no? Cuando se logra y se hace una política de Estado que parte de un gobierno, se sigue en el otro y finalmente se hace una política de Estado. El tema de los plásticos de un solo uso, que hoy día funciona en Europa y en otros países, lo ingresamos, así que ahí invitar obviamente al Congreso a que le ponga urgencia. Yo desgraciadamente y Evópolis tenemos muy pocas presidencias, ¿no? Aquí la oposición tiene muchas presidencias y aprovecho de decirle a Mónica que ojalá... Comisiones, que son importantes, que andemos un poco más rápido. O sea, cuando hablamos de la acción, Jimena, yo también te quiero decir que me duele mucho lo que se ha demorado en los temas de infancia. Lo que se ha demorado el aumento de la resolución del Sename, que se demoró el año pasado 8 meses. 1 mes y medio en el Senado, una cuestión que era nada. Una vergüenza, habíamos sacado en 2 días. Entonces, realmente creo que aquí la acción, para que sea real, las comisiones tienen que andar más rápido. Otro proyecto de ley que pusimos nosotros, hablando de lo que decía recién Valentina, la reforma tributaria, nosotros propusimos desde Evópolis un aumento del impuesto justamente de las emisiones fijas, que hoy día desgraciadamente es muy bajo. Hoy día tenemos una tarifa de un $5 por tonelada, que es una vergüenza. En ningún país realmente se toma en serio el tema, y sabemos que las termos son las que más contribuyen al calentamiento de las emisiones de gases invernadero, y por lo tanto es un impuesto que de hecho no frena ninguna inversión, o sea, ni siquiera ataca el crecimiento económico, porque nadie está hoy día generando una nueva planta de carbón. Afortunadamente están en retirada, por lo tanto tampoco quiere el argumento de que vaya a afectar el empleo en forma brutal. Mentira, esto es un impuesto que está ahí. Repusimos esta indicación, ahora va a llegar al Senado, así que espero que ojalá, es un tema que además recauda, nos permitiría también bajar otro impuesto en otras partes, para que efectivamente tuviésemos menos ahogo a los emprendedores en otras partes. Y aquí y otra injusticia que tenemos, que además hoy día, el sistema cuando se hizo el impuesto de $5, en otros países nosotros proponíamos ir año a año hasta llegar a $30, ¿no?, con este impuesto. Que básicamente el Ministerio de Desarrollo Social hizo un estudio de cuál es la externalidad negativa que genera justamente esta planta por tonelada, y son $35. Por lo tanto, lo que te enseña la economía sana es que tú tienes que cobrar cuando alguien contamina para poder eventualmente compensar. Y ojalá que las cerremos. Aquí todos quisiéramos que estas termos se cierren lo antes posible. Otro proyecto que también espero que avance en el Congreso es la ley de empresas B. Las empresas B son una tremenda revolución en el planeta de cómo hacer economía sustentable. Que no se preocupan solamente, que fue un proyecto de ley que iniciamos, está en la Cámara de Diputados, sigue ahí de nuevo esperando a que se pueda avanzar. Y desgraciadamente a veces el gobierno le pone urgencia y no se respeta la urgencia. O sea, yo hablo con Blumel, que de hecho es un ministro de nuestro partido, de Evópolis, pone urgencia. El del Senado, por ejemplo, tuvo 7 veces urgencia. No se respetaron. En la Cámara de Diputados se esperaron como 7 veces. Entonces, honestamente, uno dice, a veces para cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados y al Congreso se demoran 2 semanas. El Congreso, el presupuesto de todos los años, que por suerte sí lo sacamos, trabajamos de noche. Hay ciertas materias donde yo honestamente creo que la dilación que se da en los trámites es muy grande.
Y de hecho, si alguien quiere decir, te dice, no, lo que pasa es que tenemos que partir revisándolo desde nuevo en el Senado, se dice muchas veces. Bueno, pero si estuvo 7 meses en la Cámara de Diputados, ¿por qué esos mismos senadores no se dieron el trabajo de revisar ese proyecto de ley mientras estaba en la Cámara de Diputados? Para ganar tiempo. Entonces, muchos de los temas que uno al final, yo veo a veces en el mundo político mucho diagnóstico, está todo mal, no hemos cumplido nada. Está bien, si sabemos que está todo mal, sabemos que hay miles de crisis. No hay nada nuevo en que un político vuelva a decir que está todo mal. Lo nuevo es que volvamos a unirnos, a trabajar con celeridad, y no buscar simplemente el palito para dilatar los proyectos o para no avanzar. La ley de cambio climático es fundamental, porque al final si no medimos nuestra huella de carbono, en cada cosa, nosotros lo que queremos pedir también al Congreso es que ojalá el Congreso mida su huella de carbono. Le vamos a hacer una propuesta, probablemente en un par de semanas más, estamos preparando los estudios para que el Congreso también se comprometa a ser carbono neutral. Tenemos miles de oportunidades. Esta es una agenda hermosa si la hacemos bien. Yo veo a veces tanta negatividad, como si nadie le importara. Yo estoy convencido que a la gran mayoría sí nos importa. No porque alguien sea de izquierda o de derecha va a ser una persona que no le importa. Yo creo que esto es un tema que nos tiene que unir a todos. Y veo a veces tanta negatividad, yo creo que hay mucha ignorancia. La ignorancia es muy peligrosa. Cuando alguien no estudia y no escucha a los científicos. El IPCC nos acaba de decir que ni siquiera, con el compromiso que hicimos, en el Acuerdo de París vamos a llegar a tiempo. Chile se comprometió a reducir un 80%, es poco el 80%. Tenemos que hablar del informe. Ojalá que Estados Unidos no se salga del Acuerdo de París. Lo vamos a ver pronto, probablemente ahora en noviembre, si no va después de la COP. Pero tenemos tremenda oportunidad de hacer las cosas bien. Y Chile, y esto es bien importante decirlo también, una tremenda oportunidad de hacerlo bien. Tenemos un océano increíble, en materia de océano es otro gran tema, además del reciclaje, pero que claramente son temas donde Chile, a pesar de su pequeño tamaño, por ser un laboratorio natural, puede liderar. Y por eso creo que tenemos una tremenda oportunidad y que ojalá todos juntos lo aprovechemos para poder avanzar. Senador, comenzando con usted mismo y lo abro también a todos para integrarlos en esta mirada. Sabemos que los montos de las multas, se supone, en teoría, debiesen desincentivar que el hecho que ha sido multado ocurra. Sin embargo, les voy a contar una historia bien cotidiana. En un jardín infantil había ciertos papás que llegaban siempre tarde a buscar a los niños. Y era bastante complicado para el desarrollo del jardín y qué sé yo, entonces decidieron poner una multa como de 5 lucas cada X minutos que el papá llegaba tarde. El problema, no, senador, el problema es que hubo papás que decidieron que si yo me voy a atrasar 15 minutos y me sale 5 lucas, bueno, necesito media hora, pago 10 y adquiero el derecho de. Y es tal vez una súper mala interpretación o una vuelta muy negativa de lo que puede significar el proceso de multas, etc. Y sabemos que no es el espíritu con el que originalmente se toman determinaciones como esa. A lo que voy con esto es, ¿tendremos bien puesto nosotros el norte en función de cuáles debiesen ser las prioridades a atender en decisiones sobre el cambio climático y sobre esto? Por ejemplo, el tema de los plásticos de un solo uso, u otro porque hay cantidad enorme de medidas y sugerencias también desde los movimientos sociales, del mundo medioambiental, etcétera, al respecto, desde la misma sociedad. A veces la gente aparece en los foros preguntando ¿qué puedo hacer yo en mi casa? Y uno se pregunta, aludiendo a lo que pasó en la COP21, en negociaciones que eran muy duras, donde países que todavía no alcanzaban el desarrollo decían a mí me van a pedir que deje de usar combustibles fósiles, ustedes grandes potencias que ya alcanzaron el desarrollo habiéndolo usado. Voy un poco a ese equilibrio. ¿Estaremos con las prioridades, a su juicio, bien establecidas en torno a esto? ¿O tal vez debiésemos empezar por medidas tal vez más grandes que el efecto chorreo logre los cambios de manera más rápida? O sea, yo creo que claramente aquí el gran drama que estamos enfrentando es que si es que no actuamos rápido en materia de cambio climático, y aquí hay como distintas dimensiones, sustentabilidad tiene distintas aristas, todos lo sabemos, y lo decía muy bien Valentina. Pero tal vez la más urgente, la más grave, es que si es que no logramos detener el calentamiento a más de 1,5 pronto, va a ser irreversible. Y por eso el nivel de ignorancia que uno ve a veces en el mundo político es lo primero que tenemos que combatir. O sea, no aceptar, invitar a todo negacionista a que se tome en serio el desafío científico de lo que estamos enfrentando. Y que no tiene que ver con un color político que uno dice, no, esto mira, son confabulaciones en contra del crecimiento económico por un grupo minoritario. Realmente creo que hay una, y estuve la semana pasada en la pre-COP en Costa Rica, donde este tema fue uno de los temas centrales que se levantó. ¿Cómo lograr que efectivamente transformemos la economía capitalista, que sabemos que está en el planeta, en una economía que asuma la oportunidad de lo sustentable? ¿Y cómo los gobiernos se atreven a tomar medidas duras como las que tú dices? Yo creo que en el 2040, para cerrar las termos en Chile, es muy tarde.
Y eso va a que me va a decir, bueno, es que Felipe, políticamente inviable porque tal vez eso signifique un aumento de la luz. Es posible que sí. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar pasar el riesgo de que quizás tengamos un momento irreversible y nos movamos a un equilibrio donde ya la próxima generación, que es la generación de Valentina, cuando en el fondo le toque liderar el planeta ya no puede hacer nada? ¿O nos ponemos rojos ahora, nos ponemos colorados ahora y tomamos medidas que sí son duras? Porque sin sacrificio es imposible que logremos completar justamente lo que hoy día los científicos nos piden que hagamos a nivel global. Senadora. Varias cosas. Primero, Estados Unidos salió del Acuerdo de París en 2017, como dato. Pero ya lo salió. Segundo, respecto a las acciones. Yo creo que hay muchas cosas que pasan y se instalan como ciertas que no son ciertas. Una de esas es el tema de la infancia. Yo presido la Comisión de Infancia. En un mes y medio sacamos lo que se demoraron 8 meses en la Cámara de Diputados y nos demoramos un mes y medio porque exigimos ciertas cosas que nos parecen básicas y elementales, y es que quienes cuidan a los niños tengan competencias y estén certificados. Que fue el aumento de la subvención. Exacto, que fue la discusión del aumento de subvención. Lo hicimos, se aprobó así, un mes y medio, la verdad es que tiempo récord para una ley como esta, y hoy día vemos el informe de la Corte Suprema, nuevo informe de la Corte Suprema, en que habla del hacinamiento, de la sobrepoblación y de la no calificación de los que cuidan a los niños. O sea, es un tema relevante, no era una cosa que pudiéramos no poner encima de la discusión cuando estamos entregando plata. Y lo segundo y más grave es que en muchos hogares no están llegando los recursos. Y eso es algo que obviamente a todos nos debiera mover. Y las leyes tienen que tener calidad. La ley hablaba de algo que es cierto, de las metas o el KPI. Pero tenemos que ponerle KPI a las leyes que aprobamos. Y no podemos aprobar por aprobar, tenemos que hacerlo bien. Y hoy día estamos avanzando en la ley del Servicio Nacional de la Infancia, que nos hemos demorado, sí, pero es que cada vez que vamos a avanzar el gobierno nos pide plazo para meter indicaciones y nos parece que está bien cuando van a mejorar las leyes. Y llevamos 3 sesiones maratónicas en que vamos aprobando y avanzando con muchas cosas que tiene que realizar el Ejecutivo, porque necesita las autorizaciones del Secretario de Hacienda, porque obviamente hay ciertas cosas que tienen que pasar por ahí. Entonces yo creo en ser empático, en la acción, creo en lo que dice Andrés, creo que nos tenemos que poner metas, hay metas que están puestas y tenemos que cumplirlas. Y tenemos que llevar estas grandes metas a lo territorial. Yo represento al Maule, y hay zonas en el Maule que están haciendo el sacrificio. Hay territorios en el Maule donde hay apícolas y chancheras que hacen imposible que los niños estudien y tienen que encerrarse en sus clases muertos de calor porque el olor es irresistible. Entonces no sacamos nada con tener grandes discursos, si a la hora de llevarlo a la práctica, en el día a día, nos saltamos los grandes compromisos. Hace muchos años atrás hablamos de situaciones así en Freirina. Bueno, nosotros tenemos situaciones parecidas. Y el ministro de Salud nos decía, sí, el problema es que si cerramos, la empresa nos amenazó con que nos iba a dejar ahí los 36.000 chanchos. Y yo le dije, bueno, ministro, hagamos una campaña y regalemos los 36.000 chanchos a la gente. Pero hagamos, atrevámonos a hacer. Porque al final, algo que decía Valentina, yo voy a ser más dura en el uso de las palabras, la codicia, este afán de tener y tener y tener y tener más y concentrar, hace que no nos movamos. Y un ejemplo lo vivimos en Chile hace años atrás. Andrés y yo éramos legisladores. La famosa ley de pesca. Después se supo todo lo que supe. Yo me opuse a esa ley por mala, porque no era sostenible, porque concentraba riqueza y porque no protegía a nuestros pescadores artesanales. Esas cosas no se saben. Se saben después cuando hay escándalo. Cuando discutimos la ley, y no sé si Andrés estaba y era ministro, yo creo que estaba, y respaldó ese acuerdo, cuando discutimos la ley que obligaba al 5% de energía renovable no convencional sin subsidio, muchos nos decían, no, Jimena, eso va a ser imposible. Bueno, yo fui parte de la que negoció esa ley, y lo pusimos como exigencia. Hoy día superamos el 5%, sin subsidio, y no fue costo. Y las empresas tienen que entender que tienen que empezar a cambiar su forma de transformar y de aportar. Y eso se puede, claro que se puede, pero hay que tener voluntad política. Hay que estar dispuesto a romper huevos. Hay que estar dispuesto, ¿sabe qué? Yo no voy a legislar ciertas cosas si usted no entiende que tiene que hacer otras. Hoy día nadie puede avalar la violencia de romper un torniquete del metro. Pero también nos tenemos que poner en el corazón de esa gente y de por qué está pasando. No suben los sueldos,
y sube el pasaje de metro, sube la luz, suben los alimentos, y le decimos a la gente, levántese más temprano. ¿O sabe qué? No hay protestas en Chile cuando sube el pan. Sí, porque cuando sube el pan comemos menos pan, nos cagamos de hambre. Pero no podemos no tomar el metro o tomar el transporte colectivo para ir al colegio, a la escuela y al trabajo. Eso no se puede. Y eso tiene que ver con empatía. Porque estamos llenos de autoridades que son ignorantes de lo que vive la gente en el día a día. Eso es la cosa. Con nuestros niños, les debe haber pasado a mis colegas, íbamos a comprar en la farmacia o al supermercado y nos iban a pasar la bolsa plástica. Nuestros hijos nos decían, mamá, no, llévatelo en las manos. Y esto empezó así. Hoy día tenemos una ley de bolsas plásticas, sí, pero no es suficiente. Necesitamos que empresas grandes entiendan que hay que producir de esta manera y que el gobierno se atreva a sancionar, se atreva a fiscalizar y se atreva a transformar la realidad porque nos representa. Quiero simplemente destacar las coincidencias que van surgiendo en la conversación. Que aparezcan en la discusión parlamentaria. A eso, es que voy a ir a eso exactamente. Felipe ha marcado un punto muy importante en términos de terminar con esta suerte de negacionismo, ¿no es así? Y nos hemos pasado concretamente al tema de cómo hacer que el sistema político funcione a mayor velocidad. Pero en esto yo les quiero decir lo siguiente, yo no acostumbro decir cosas simplemente para que se resulten fáciles. No crean que es particularmente fácil hacer que todo el engranaje político que tenemos funcione a la velocidad que quisiéramos, entre otras cosas porque hay muchas otras prioridades. Y ahí está la palabra esencial también desde el mundo político. Yo con la experiencia que tengo tantos años en esto, muchas veces he visto lo siguiente, que buenas ideas, causas legítimas, quedan en nada. ¿Saben por qué? Por la grandilocuencia. Vamos a terminar con tal cosa. Y para ello requerimos, estoy inventando, ¿no?, una reforma constitucional de tal y tal y tal naturaleza. Y eso todo el mundo que lo propone sabe que eso es trampa, porque a veces es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo. Entonces yo creo que lo que puede ser positivo, yo me quedé con una cosa práctica concreta. Tú me preguntabas ¿por dónde entrarle a este problema? Yo creo que hay que entrarle al mismo tiempo por los temas grandes, pero muchas veces por temas concretos que tienen que ver con responsabilidades de cada cual. Por ejemplo, los delitos ambientales. Los delitos ambientales están en la comisión en la cual yo participo, que es la Comisión de Constitución. Yo voy a llegar el día martes, voy a hablar con los muchachos de la comisión y les voy a decir, miren, tenemos este proyecto, pongámonos de acuerdo cuándo lo vamos a despachar. Si tenemos diferencias, las tendremos que arreglar. Por último, como en democracia, votaremos. Pero que nadie juegue la carta de la dilación y de la postergación oculta. Porque muchas veces en el Parlamento lo que pasa es que hay gente que se opone a una iniciativa, pero no se atreve a decir que se opone. Entonces, como no se atreve a decir que se opone, usa bien el procedimiento, los mecanismos, los reglamentos, que muchas veces tienen otro propósito, otro objetivo. Entonces, lo que yo creo, ¿no?, así, es que perfectamente en esta cruzada hay que dejar al lado la grandilocuencia y cada uno tiene que hacer la pega que tiene al alcance de la mano. Yo creo que si todo el mundo nos pusiéramos en el plano de hacer lo que podemos hacer objetivamente, y aquí hubiera una sumatoria de esfuerzos, por Dios que esto caminaría. Si tenemos 15 comisiones en el Congreso que tienen distintos proyectos ambientales, que cada cual fijara sus plazos para despacharlos, créanme que generaría un tremendo avance. Valentina, ¿cuáles crees tú que son los focos tal vez de mayor urgencia? Hablábamos del tema de la contaminación industrial como un ejemplo, la situación del agua, la senadora citaba también lo que ha pasado en la zona del Maule, etc. Desde Fridays for Future, ¿cómo ven justamente un panorama que tiene muchas situaciones complejas? Y si tuviesen que ustedes también priorizar, ¿dónde poner el foco? O sea, bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad
sociedad piramidal, donde quienes están arriba, las transnacionales, las empresas más grandes, que son a las cuales se les debería, o sea, yendo a la pregunta anterior, a las que se les debería quebrar solo, o sea, cobrar solo el impuesto, no a las más pequeñas. Entonces nosotros como movimiento social lo que estamos haciendo es que desde la base de la sociedad, que son las comunidades las más vulnerables, estamos utilizando la herramienta de la educación, que es la herramienta más poderosa que consideramos como movimiento para poder cambiar por lo menos la sociedad desde la base, porque el cambio no vamos a estar esperando, como ustedes mencionaban, 8 meses, 9 meses, 2 años, 3 años para que se firme, por ejemplo, la Acuerdo de Escazú o empiece políticas de educación ambiental efectivas y eficientes. Entonces nosotros lo que hacemos son charlas, vamos a las comunidades más vulnerables, a comunidades rurales, a colegios, etc. Entonces estamos educando a esas personas, a esos niños, que son los mismos que después le dicen a su mamá que no le reciban la bolsita del caballero de la feria, o que le dicen a su mamá que no fume más, que le hace mal, o muchos niños en la charla se nos acercan y nos dicen: ¿sabes que mi mamá no me deja dejar de comer carne, cosas así? Nosotros les damos el estudio impreso para que su mamá lo lea. Y no es cualquier estudio, es un estudio que el mismo Estado pagó al IPCC para que lo haga. Entonces, nosotros lo que hacemos principalmente como prioridad, nuestra herramienta es la educación. Y es a través de esa la que estamos logrando los cambios y de una manera súper pacífica y no intentando, no sé, llegar a la persona y decirle que no, que haga el cambio así nomás porque sí, sino que teniendo una base teórica y intentando que haga una retroalimentación, no que, porque nosotros no somos cualquier persona, o sea, somos jóvenes que vamos a educar a nuestros mismos compañeros, o sea, es una relación igual. No es lo que pasa, por ejemplo, cuando llega una autoridad y te dice que te va a subir el pasaje al metro, a ti te molesta, obviamente. Entonces nosotros lo que generamos es una discusión por debate y de igual a igual, que es lo principal, apuntando siempre a una sociedad ecocéntrica. Eso. Ya en función de la hora y llegando un poco al final de este espacio, se los planteo también a los senadores que nos han acompañado gentilmente esta mañana sobre lo que significa el desafío de ser anfitriones de la COP25 con esta gran cantidad de cosas que sabemos que están sobre la mesa y esta sensación como de pulpo, de tratar de tapar lo que pasa en el medio ambiente en general, las cosas en educación, lo que está ocurriendo con el agua, que las faltas de Petorca, que la contaminación en Quintero, hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, en función de aquello y de lo que implica acercarse a la COP25, ¿cómo creen ustedes que vamos a evaluar si un encuentro como ese en la bajada local tuvo o no tuvo éxito? ¿Cómo vamos a saber si lo que ocurre ahí eso no es relevante y los cambios que se pudiesen esperar a partir de aquello? Porque tal vez existe una expectativa de la que me hago cargo desde el mundo de los medios que uno también alimenta en función de estos congresos o de conversaciones políticas que no necesariamente se traducen en cambios tan rápidos o tan tangibles como la gente los puede ver. ¿Cómo evaluarían ustedes el que la COP25 en la bajada local sea un éxito? Bueno, junto con la verdad que quiero en esta última intervención agradecer la posibilidad de haber estado en el panel. Ha surgido cualquier cantidad de ideas, han habido buenas preguntas y por lo menos para mí me ha servido mucho en términos de captar con mucha intensidad aquellas cosas que son las demandas que provienen de la sociedad. Y me voy con una buena cantidad de tareas para la casa, que entiendo que también es uno de los propósitos de este seminario y de este panel. ¿Cómo evaluarnos? Bueno, simplemente traduciendo lo que ha sido la conversación a los temas que hemos visto, a los compromisos y a las metas, que quede para la opinión pública, no solamente para un grupo de expertos, exactamente cuáles son los compromisos que nosotros asumimos, cuáles son las metas que hemos establecido, y algo particularmente importante que también se nos había ido quizás, un quinto concepto a esto que hemos ido, a este trencito que hemos ido construyendo, ¿no? Porque partimos con empatía, seguimos con compromiso, seguimos con acción, después pusimos metas, pero hay una última cosa, que es quién es el responsable. Porque si en la sociedad no se sabe quién es el responsable de las cosas, entonces, dicho en simple, no hay accountability. Entonces, claro, cuando son todos en nadie, entonces uno podría decir perfectamente bien lo siguiente, uno podría decir, mire,
En materia de delitos ambientales, la Comisión de Constitución, que está integrada por los señores tales y tales. Pongan sus plazos y respondan ustedes. La Comisión de Medio Ambiente, que están integradas por tales y tales personas. La ministra de Medio Ambiente, bueno, si ella tiene que enviar el proyecto de cambio climático, ¿cuándo lo va a enviar? ¿Y cuál va a ser el contenido de lo mismo? Y extender este concepto que ha surgido en la conversación. Creo que fue la Jimena, no sé si fue Valentina, la que habló, por ejemplo, del tema de los océanos, del tema de acidez que tienen los océanos. Y después una cosa particularmente importante, fíjense que durante el gobierno anterior se hizo un tremendo avance en términos de áreas marinas protegidas. El 40% de nuestra zona económica exclusiva tiene hoy día áreas marinas protegidas. Pero resulta que no tienen ni planes de manejo, ni tienen tampoco la vigilancia adecuada. Entonces también decir lo mismo. A ver, en materia de áreas marinas protegidas, ¿quién es el responsable de que tengamos un plan de manejo? ¿Y qué vamos a hacer para que, por ejemplo, podamos tener una protección adecuada? Entonces, si hiciéramos eso, Dayan, yo creo francamente que sería un tremendo avance y habríamos aprovechado esta COP25 para seamos objetivos, para empezar a ponernos al día. Eso. Gracias, senador. ¿Senadora? COP25 puede ser una tremenda oportunidad o puede ser un tremendo fiasco. Y yo creo que uno tiene que tomar el desafío de que sea una tremenda oportunidad. En el contexto, nosotros tenemos compromisos internacionales no cumplidos, está surman, creo que debemos notificarlo, y el llamado a que el presidente en esta apertura de revisión lo haga. Los dos temas que evitan, a juicio del Ejecutivo, los asesores o no sé quién que se firme, son la mención a país y litoral. La verdad es que hay que recordar que esto está presente en muchas declaraciones, sin ir más lejos, en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático del año 92, en su artículo 8, y por lo tanto no es una mención nueva. Y la segunda es la referencia a la Corte Internacional de Justicia. Y la verdad es que no solo es algo que existe en muchos acuerdos internacionales, sino que además no es obligatorio. Es la posibilidad de someterse si es que Chile lo considera así, necesario, eventualmente. Yo creo que de verdad se necesita el compromiso de Chile, más aún si va a ser sede de la COP25. Si por último no fuera sede, podría dilatar más su decisión, pero creo que tiene que firmarlo ya. Y desde el punto de vista de país, de los cumplimientos nacionales, varios, estamos súper al debe. Yo me alegro de escuchar al senador Alaman, porque creo en su compromiso, pero él sabe que si el gobierno no pone urgencias y nos tapa con urgencias de otros temas, no vamos a poder ver estos temas. Y eso es una pésima señal, que estamos a la vuelta de la esquina de tener que cumplir con nuestro mandato de sede. Y ahí el estado de cumplimiento de la ADEDA 2016 es clave, y tenemos que hacer el checklist. Yo lo tengo, se lo voy a compartir a mis colegas porque me senté a hacerlo. Tenemos que sacar adelante esos desafíos, que son legislativos y administrativos, y por lo tanto están en el ámbito del Ejecutivo para las urgencias y del Ejecutivo para el cumplimiento. Y son en distintos ámbitos: en aire, desechos, agua, gobernanza y gestión ambiental, el crecimiento verde, el cambio climático, y obviamente dentro de ellas está el cumplimiento de los fallos judiciales en materia de zonas saturadas, zonas de sacrificio, donde estamos más que al debe. Chile ha dicho que hay un relanzamiento de la legislación ambiental. En ese sentido hay 4 proyectos que tienen que estar dentro de esto, que es la ley de cambio climático, la reforma del sistema de evaluación ambiental, la creación del servicio de biodiversidad y la ley de delito ambiental. Ahí tenemos 2 que ya están, pero se han elaborado algunos de las áreas protegidas, creo que ya 8 años. Sí, 8 años. 8 años, y espero que ya salga porque está en su última etapa. Y en el tema de cumplimiento de fallos de la Corte Suprema, obviamente Quintero Chuncaví, hay 2 hechos de alarma pública, uno lo nombrabas tú, Rayén, creo que nos debemos ver a la acción, con convicción, con empatía, porque no podemos seguir esperando. Gracias, senadora. Yo creo que para que la COP finalmente sea un éxito, importa mucho lo que hagamos a nivel nacional, importa mucho que ojalá, y aquí también hacer un llamado a
al senador Rincón, dado que la democracia cristiana es la que está, la que logró un acuerdo en la Cámara de Diputados con la reforma tributaria, que ojalá tomen el tema de los impuestos verdes. Nosotros se lo propusimos en la Cámara de Diputados, no lo quiso tomar la democracia cristiana, así que ojalá que ojalá que lo ponga como condición, por eso le digo, ponga una verde por lo menos, ponga una verde. Mira que está la indicación y la rechazaron en la Cámara de Diputados. Lo otro importante, se va a cerrar ventanas, creo que es bien una señal potente que el presidente finalmente ojalá se atreva a tomar esa decisión que se ha postergado por mucho tiempo, una decisión que tiene sentido medioambiental y económico. Es un lugar que a esta altura no sé por qué, dado que en su minuto no se tomaron las medidas preventivas suficientes, hoy día estamos pagando solamente los costos de ese lugar. Y te insisto, para que sea un éxito, también se va a jugar mucho en el liderazgo internacional. De que efectivamente logremos que en la COP se logren acuerdos internacionales importantes, que se revisen y que den cuenta cómo han avanzado sus compromisos. Lo del Acuerdo de París tiene que finalmente materializarse. Lo de China, Estados Unidos, nos tiene a todos ahí. Por lo mismo, o sea, al final la COP va a ser un éxito si es que logramos también que nuestro país, en conjunto con el resto, logre que las grandes potencias, que son las que finalmente tienen en su manija el poder en la aguja, se sumen a este desafío. Y va a ser un fracaso si finalmente no logramos ese liderazgo internacional. Yo veo con optimismo que eso puede ocurrir, pero ahí probablemente en pocos meses más vamos a ver si es que esta COP en Chile marcó o no un antes y un después en la historia del cambio climático en el planeta. Gracias, senador. Gracias. Valentina, ¿te gustaría terminar con algo? ¿Algo que decir a la audiencia antes que nos vayamos de acá pensando y ojalá reflexionando en parte de lo que se ha dicho en esta jornada? Bueno, creo que una invitación también a las autoridades a que, o sea, más que una invitación, una exigencia. De invitación a exigencia. 3 segundos, senador, tomar tono. De que finalicemos ese acto de empatía, que no todo quede en palabras ni nada. O sea, por ejemplo, se va a cerrar ventanas, pero se le va a subsidiar con 5 años. Entonces, no veo el sentido. No sé, es totalmente absurdo y también es una vergüenza para una sede de una COP. Entonces, eso, no sé, invitar a la audiencia a que actúen, o sea, el movimiento apunta a 2 cambios: a la cúspide de la estructura social en la que estamos insertos y a la base. Y nosotros somos la base y podemos votar esa cúspide, podemos derrotar esa ambición, porque el pueblo movilizado ha ganado casi todos los derechos que en este momento tenemos. Y lamentablemente ahora este sistema está colapsando. Para el 2050 se pronostica una crisis mundial, una crisis hídrica que ya están viviendo comunidades en Chile, una crisis económica, y es por lo mismo. Por ejemplo, en la charla anterior se decía de que obviamente van a subir los costos, por ejemplo, del metro, tiene que haber una reinversión de las empresas o del Estado para recuperar lo invertido quizás en los buses eléctricos, pero ¿queda realmente tiempo para recuperar ese dinero si el 90%, por ejemplo, de las mujeres pensionadas en Chile ganan menos de 125.000 pesos? Entonces no podemos estar creyendo que todo va a pasar con el tiempo, sino que, como menciona el senador, tienen que ser metas tangibles y con plazos ahora. O sea, el 2030 tiene que ser ya el punto de quiebre, porque para el 2030 es una aproximación, o sea, pueden ser 2 años después o 2 años antes, en el que el cambio climático ya se vuelve irreversible. Y ya hay comunidades afectadas, hay millones de personas damnificadas, hay islas enteras, en especial en Oceanía, que viven rodeadas de basura, y a tal extremo que incluso su economía depende de recoger la basura en la que viven, y les pagan incluso. Entonces, pongámonos es que ni siquiera nos podemos poner los zapatos porque esas personas ni siquiera los tienen. Entonces, pongámonos en su situación y realmente empaticemos, porque hay comunidades acá enteras que no tienen agua que beber. En África, incluso contando todo el promedio de lo que una persona tiene que caminar para conseguir agua, es 4 kilómetros. Y eso considerando que uno llega a su casa y abre la llave.
En África hay mujeres que incluso caminan 100 kilómetros para conseguir 1 litro de agua. Entonces, si Chile quiere ser un país del primer mundo, que actúe como tal. Porque hay países del primer mundo como Suecia que ya no están subsidiando, o sea, no subsidian para nada transnacionales. Sí existen delitos ambientales, existe la educación de calidad, existe la salud de calidad, no sé, los organismos nacionales, estatales, gubernamentales, son transparentes y democráticos y en Chile no existen lamentablemente. Eso. Gracias Valentina por sus palabras. Deseamos por los conceptos de empatía, la necesidad del compromiso, de la acción y ojalá tener a la infancia también en mente. Gracias por acompañarnos en esta jornada a nombre de la Fundación Konrad Adenauer. También gracias a quienes han estado en esta audiencia acompañándonos en el panel. Que tengan un muy buen día.